¿Está preparado para escuchar palabra del Señor? Amén. (51:1) Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Creo en mí, oh Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ten piedad de mí, oh Dios, dice el verso 1. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. Lávame, dice David, más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. El rey David escribió este salmo luego de cometer adulterio con Betsabé y de haber asesinado a su esposo para quedarse con ella. Su pecado, el pecado de David, había sido grave y alevoso, de suma gravedad y alevosía ante los ojos de Dios. Podemos leer sobre esto, si después quieren, en sus casas, en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Allí relata cómo sucedieron las cosas, pero yo igual les voy a hacer un resumen ahora. David debía salir a la guerra, era el rey, él tenía que estar enfrente de sus tropas, pero se quedó en el palacio, y paseando por la azotea del palacio, vio a Betsabé, a la cual codició. Y tanto fue así que envió a llamar a Betsabé para cometer adulterio con ella. Ella estaba casada con Urías. Urías era un general, un fiel soldado de David. Pero al ver que este era un impedimento que se interponía para su plan de hacer a Betsabé su esposa, lo envió a la batalla, lo envió a pelear para que con mayor seguridad sea muerto en el combate. Y luego de hacer todo esto, David, el Señor envía a un profeta, al profeta Natán, y lo envía a reprender a David por lo que David había hecho.
Y cuando David toma conciencia, se da cuenta de su enorme pecado, David se arrepiente. Y el profeta le dice que no morirá, pero que tendría consecuencias por lo que había hecho. David reconoce su pecado y pide que, conforme a la piedad de Dios, sea borrado ese pecado de su vida. El versículo 3 dice: porque yo reconozco mi vergonzosa acción, día y noche me persigue. Él tenía esa carga sobre su conciencia, y esa conciencia día y noche lo perseguía. David sentía, ¿qué sentía David? David sentía una gran culpa por lo que había hecho. Él era consciente, pero su arrepentimiento fue genuino y fue profundo delante del Señor, pues él logró recibir el perdón de Dios en su alma y pudo ser limpio de ese pecado. En el verso 2 de lo que acabamos de leer, David dice: lávame más y más de mi maldad. Y sabe una cosa, mi hermano, todos estamos en un proceso de crecimiento, en la santidad, un proceso en donde nuestra santidad tiene que crecer todos los días, un proceso en donde nuestra consagración al Señor todos los días tiene que ser más firme, más grande, más fuerte. Nuestro progreso espiritual debe ser cada día morir al pecado y vivir por el Espíritu. Amén. Necesitamos cada uno de nosotros continuamente la fortaleza del Señor en nuestras vidas. El ser lavados todos los días profundamente por la palabra de Dios. Pero para que eso suceda, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Y de esta forma, entonces, vamos a poder vencer esa naturaleza inclinada al mal que cada uno de nosotros tiene consigo. Así como David tomó la actitud correcta, porque él tomó la actitud correcta, reconoció ese alevoso y cruel pecado que había cometido, se arrepintió, tomó la actitud correcta, volviendo su corazón a Dios, un corazón humillado y pidiendo clemencia al Señor por su vida. Y así debemos descansar nosotros, cada uno de nosotros, en el Señor todos los días, sabiendo que su amor es inalterable. El amor de Dios no cambia, no cambia. El amor de Dios es inalterable. El amor de Dios es eterno sobre la vida de sus hijos, aun cuando sus hijos cometan, como David, un pecado atroz. Aunque las malas decisiones tienen consecuencias, porque vos pecaste, presentaste delante del Señor con arrepentimiento y Dios te perdonó, pero ese pecado va a tener consecuencias. Y debemos clamar, mi hermano, para que el pecado sea borrado de nuestras vestiduras espirituales. Que el Señor, a través de su sangre, la sangre de Cristo, lave todos los días nuestras vestiduras espirituales para estar en paz con Dios. Ahora David había tramado un plan bien premeditado. Esto no fue algo que se le ocurrió en el instante. Había un plan premeditado en cuanto a este pecado que él cometió. No fue una debilidad temporal, no fue algo pasajero, la cual haya abandonado rápidamente. Dijo: no, esto no es para mí. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy tramando? No, sino que se mantuvo en un oscuro plan. Sí, David se mantuvo en un oscuro plan, ya que el pecado del adulterio, que ya de por sí es un pecado serio, él le añadió también el pecado del asesinato.
Diferente hubiera sido el caso si David se arrepentía rápidamente de haberse acostado con Betsabé. Bueno, como diríamos nosotros, fue una cana al aire, ya está, pido perdón, no lo vuelvo a hacer. Y ahí terminaba todo. Seguramente las consecuencias para David no hubieran sido tan severas como lo fueron. Y sobre esto podemos leer sobre estas consecuencias del pecado de David en 2 Samuel 12, 10, 13, que voy a pedir que lo pongan en pantalla. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, tu pecado, no morirás. Las consecuencias de esto que llevó adelante David fueron desastrosas para la vida de David, para la vida de sus hijos, para la vida del mismo pueblo de Israel. Pero aún así el Señor, aún a pesar de esto, mi hermano, el Señor restauró el alma y limpió la culpa que David tenía. Y debemos estar atentos, cada uno de nosotros, para huir de todo pecado. Huir rápidamente de todo pecado y evitar que nuestras vestiduras espirituales, como dije recién, sean manchadas. Nuestras vestiduras espirituales tienen que ser blancas como la lana misma. Puede que te sientas o que sientas que tu pecado es o haya sido grande. Yo lo desconozco. Esto es algo entre vos y el Señor. Pero vemos que las multitudes de la piedad de Dios, la piedad de Dios, llega a ser más grande todavía para limpiar y sanar y restaurar de la culpa del pecado. Abrí hoy tu corazón al Señor. Abrí hoy tu corazón al Señor. Y confesale todo pecado que creas que debes, por el cual pedir perdón. Pero no queda allí. Alejate de eso. Arrepentirse es no volver a hacerlo. Alejate de todo eso. Y así podrás caminar sin el peso y las consecuencias de la rebelión. El verso 4 de lo que acabamos de leer del Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aquí se nos muestra una particular declaración. David dice que contra ti y solo contra ti he pecado. David había pecado y él era consciente de que había pecado contra Urías, el finado que había mandado a que lo asesinen en la guerra, contra Betsabé, que había sido abusada, y contra su propio cuerpo también, el propio cuerpo de David. Pero en su dolor más grande, parecía haber pecado contra Dios. Eso era lo que lo atormentaba. Eso era lo que producía que sus huesos se secaran. Ni su poder, ni su ego, ni sus deseos carnales fueron mayores que su preocupación de estar a cuenta con Dios. Era tanto el peso que él deseaba tener las cuentas claras con el Señor. Y, mi hermano, si realmente queremos mantener una vida bajo el favor y el agrado del Señor, nuestra meta más grande es mantenernos en amistad íntima con Dios, tener las cuentas claras con el Señor.
Yo quiero que vos declares ese propósito hoy en tu vida. Quiero mantener las cuentas claras con vos, papá, en la intimidad con Dios. En el verso 5 dice: aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabes? Sobre este versículo algunos interpretan que David era fruto de la fornicación, porque el versículo dice que en pecado, David mismo dice que en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre, que la madre lo tuvo extramaritalmente. Pero la Biblia no aclara en ningún momento esto. De lo que sí podemos estar seguros es que todos hemos nacido con una naturaleza pecaminosa, una inclinación natural a lo corrompido. Es lo que llamamos el pecado original, el pecado que se originó por allá en el Edén, en Adán y Eva, y con el cual cada uno de nosotros nacemos, somos concebidos ya con ese pecado en nuestra vida. Pero esta inclinación a lo corrupto que cada uno de nosotros tiene, solo comienza a cambiar cuando nacemos de nuevo por el Espíritu Santo. No hay otra manera de cambiar esta naturaleza pecaminosa, y somos regenerados en la nueva naturaleza de Dios a través del Espíritu Santo. Pues Pablo se lo dice a los Corintios: todo lo que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Vos en algún momento comenzaste una vida nueva. La vieja pasó. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Y David comprendía perfectamente que existía una naturaleza pecaminosa en el hombre, en su mismo ser, en su ser interior, que lo arrastró a su vez en su voluntad. Se dejó llevar por esa naturaleza pecaminosa y consumó lo que todos ya conocemos, la tentación de manera agravada. No solamente la fornicación y el adulterio para Betsabé, sino el homicidio de su esposo. Y aquí aprendemos dos lecciones, mi hermano, o por lo menos pretendo de que las aprendamos. Y lo primero es que nuestra naturaleza pecaminosa siempre intentará arrastrarnos a la inmoral, a la inmoralidad. Pero ahora que somos nuevas criaturas, ¿cuántos son nuevas criaturas aquí? A ver. Oh, pero qué flojo. Nuevas criaturas gastadas ya. ¿Cuántos son nuevas criaturas? A ver. ¿Saben que un auto nuevo es una bala? Un auto desgastado, ya todo cachivache, con el motor medio fundido, que es la sensación que me están dando ustedes, no es un auto nuevo, no es una criatura nueva, chicos. Mujeres, hermanos, hermanas, ¿cuántos hay aquí que son nuevas criaturas? Muy bien. Tenemos al Espíritu de Dios, mis hermanos, el cual nos da la capacidad, el cual te da la fortaleza para poder decir no a cualquier tentación. Porque el Espíritu nos da la libertad y hace morir las malas obras en cada uno de nosotros. Si vos sos una nueva criatura de Dios, tenés la capacidad de decir no a cualquier tentación. Y lo segundo es que si hemos sucumbido a los deseos carnales, podemos ir a Dios en el nombre de Jesús, que es nuestro abogado, es nuestro defensor, y pedir perdón con arrepentimiento y humildad, ya que Jesús pagó el precio por nuestro pecado en la cruz, y así ser limpiados para tomar la decisión de seguir al Espíritu Santo y no estar atados al poder del pecado. Dos cosas que debemos tener en cuenta.
El verso 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esto es lo que dice David. Y la verdad en lo íntimo es lo más valioso en nuestra condición espiritual. La intimidad con el Señor, esa intimidad tan personal que cada uno de nosotros podemos tener con Jesús. Podemos acercarnos a Él confiadamente. Él está ansioso, esperando esa intimidad. Es en definitiva nuestra verdadera condición ante Dios. La intimidad con Él. Y confundimos muchas veces actividades o buenas costumbres cristianas con la verdad en lo íntimo. Pero el Señor quiere llevarnos a una verdadera consagración y a una verdadera madurez. ¿Estás dispuesto a que Dios te lleve a una verdadera consagración y a una verdadera madurez? Amén. No es lo que aparentamos, ni la forma de vestirnos, ni las costumbres cristianas, ni la cantidad de actividades que podemos llegar a hacer, que muchas veces, en vez de hacerlo de corazón para el Señor, lo hacemos para ser aceptados y agradar nuestra comunidad. La Biblia nos enseña la verdad en lo íntimo, en la intimidad con el Señor, en donde Dios se te va a revelar, mi hermano. Porque solo Dios debe ser nuestro verdadero motivo. No hay otra cosa en este mundo que nos pueda motivar. ¿A quién debemos servir? A Él solamente, servir de corazón, a Él solamente adorar, porque solo Él puede transformarnos. Él es el único que puede ayudarnos y a utilizarnos con poder. Por ejemplo, si tienes falta de fe, si hay alguno hoy aquí que tiene falta de fe o falta de sabiduría para alguna decisión importante, debes pedir en lo íntimo de tu ser, junto a Jesús, con verdad y sinceridad. Por ejemplo, diciendo, Señor, me cuesta tener fe, ayúdame, no entiendo qué decisión tomar, dame sabiduría, pero en la intimidad, frente a frente con el Señor. Lo mismo con nuestro pecado. Te pido, Señor, que me perdones, limpiame, lavame, quiero alejarme de todo lo que no te agrada. En la intimidad con el Señor. Y esto no tiene que ver con nuestra exposición ante los demás, ni con nuestras costumbres, y como dije ya, con nuestras actividades. Esto tiene que ver con la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Grabátelo en esta noche. Si somos completamente sinceros, buscando conocerlo a Él, nuestra vida es transformada. No hay otra forma. Recordá el verso 6 que acabamos de leer. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dice David, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Querés que Dios se revele a tu vida? Pues tené intimidad con Él. El verso 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Verso 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El hisopo era utilizado para rociar la sangre del cordero en las Pascuas. Pero también era para rociar el agua purificada del sacerdote en el Antiguo Testamento. Y por eso David usa esta figura, para pedirle al Señor que limpie su corazón y lo purifique.
Los creyentes debemos ser limpiados. Los creyentes debemos ser rociados con la sangre de Jesús en regeneración espiritual todos los días de nuestra vida. Nuestros pecados deben ser confesados y debemos arrepentirnos. Confesión y arrepentimiento. Y la sangre del Señor sobre nuestra vida. Hay creyentes que encuentran obstáculos en sus vidas. Encuentran obstáculos por no confesar sus pecados. Van tropezando por la vida. Van como en un sub y baja, más baja que sube. Y eso es por no confesar sus pecados. Y es bueno tomar un tiempo, mi hermano, y ponernos a cuentas con Dios, como lo hizo David. Pedir perdón por los pecados cometidos. Nadie, ninguno de nosotros podemos decir que no hemos pecado, pues todos somos pecadores. Y habríamos estado destituidos de la gloria de Dios si no hubiera sido porque Jesús te salvó en la cruz. Reconocer, debemos reconocer y no ocultar. Reconocer y no ocultar. No tomemos nunca livianamente los pecados. Por más chiquitito que nos parezcan, o inocentes, pues yo te digo que no hay pecado chiquito y no hay pecado inocente. Hay que confesar y hay que pedirle perdón a nuestro Padre Celestial en el nombre del Señor Jesús. Su misericordia y amor es grande, mi hermano. Su deseo, el deseo de nuestro Padre Celestial es perdonarnos. Y nuestra meta, la meta de cada uno de nosotros debe ser vivir en libertad y madurar, crecer. A medida que maduramos y crecemos en la vida espiritual, ¿saben qué pasa? Los viejos deseos de la carne se van muriendo, uno a uno. Cuanto más nos llenamos de Dios, más fortaleza tendremos para vivir libres, limpios y sanos. ¿A vos te gusta vivir libre, limpio y sano? ¿A quién no, verdad? Entonces, busca la fortaleza del Señor. Llenate de Dios. El verso 11 es muy significativo. No me eches de delante de ti, le dice David, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pues Jesús en Juan 16:7 dice algo parecido, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, dice Jesús, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio si me voy, se los enviaré. Se refería aquí Jesús a la venida del Espíritu Santo. Jesús dijo que nos convenía que Él se fuera al Padre para que el Espíritu more y tome su lugar en la tierra en cada uno de nosotros. Su obra consumada en la cruz, mi hermano, permitió que recibiéramos la llenura y el bautismo del Espíritu Santo para tener una vida en libertad. Y Él está y nunca nos deja. Él mora, el Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Vos sabés eso, ¿verdad? Nuestro mayor tesoro, mi hermano, en este mundo, vive en nuestro interior. Y a través de eso nos trae el amor de Dios a nuestras vidas, en forma permanente, no de a pedazos, ni ocasionalmente, sino en forma permanente, para siempre. David ruega a Dios que no quite su Santo Espíritu de sobre él. En el Nuevo Testamento se nos pide que no lo apaguemos, ni lo contristemos, porque practicar el pecado, mi hermano, y la rebeldía es lo que hace que nuestra vida espiritual se deteriore. Si vos tenés por costumbre aún practicar el pecado y la rebeldía en tu vida, pues tu vida espiritual se va deteriorando, se va degradando poco a poco y hace que dejemos de sentir la presencia de Dios. Parece que Dios nos ha abandonado y no es así. Nosotros le hemos abandonado y nos enfriamos
y por eso debemos permanecer en Jesús en lo íntimo. Toda esta idea cierra el versículo 13, donde David se sentía incapaz de ayudar a los pecadores. Entonces dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. David se sentía incapaz de ayudar a los pecadores o de hablar de las verdades de Dios hasta no ser limpiado y restaurado. Él no se sentía capaz de llevar la palabra de Dios a su prójimo. Somos eficaces, mi hermano, para predicar el Evangelio solamente cuando estamos en plena comunión con el Señor, porque Satanás no tendrá de qué acusarte. Entonces vos no vas a ser culpable de nada y no vas a pensar, ¿qué le voy a decir a este si yo no hago lo que tengo que hacer? Pero cuando vos haces lo que tenés que hacer delante del Señor, el Satanás no te puede acusar y vos te vas a sentir en la libertad y con la autoridad y el poder del Señor para llevar la palabra de Dios a aquel que la necesita. El verso 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Clama nuevamente David por libertad. Aquí David pide perdón por el pecado de homicidio, ya que había enviado a matar a Urías, el esposo de Betsabé, esposo original, auténtico que tenía Betsabé. Es necesaria, mi hermano, la confesión específica del pecado. No puedo decir, bueno, perdóname los pecados. No, perdóname este y este. Debemos llamar las cosas por su verdadero nombre. Soy homicida, perdóname por ser homicida. Soy corrupto, perdóname por mi corrupción. Nombre, nombre, nombre y nombre en la confesión delante del Señor. El verso 15 al 17, y ya con esto vamos terminando, dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, y el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. David pide, mis hermanos, una bendición para la nación, ya que él era el rey de esa nación, y su pecado también afectaba a su pueblo. Y declara ofrecer sacrificios y declara ofrecer holocaustos, tal como era la costumbre en el antiguo pacto, para agradar a Dios. Todos estos sacrificios en el Antiguo Testamento significaba volverse a Dios, ponerlo primero al Señor sobre todas las cosas, adorarle y pedir perdón, lo cual traía beneficios a todo aquel que hacía el sacrificio. Pero hoy, mi hermano, ninguno de nosotros somos reyes, pero sí somos hijos y sacerdotes de nuestra familia, de nuestros hijos, y nuestro pecado afecta a nuestra esposa y a nuestros hijos. Tenemos que ser conscientes de eso. Así que hoy yo te voy a invitar a que juntos, vaya pasando si quiere el grupo de oración, oremos de acuerdo a lo que nos dice este salmo. ¿Quiere hacerlo?